Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Saludamos a quienes nos reciben también por medio de las redes sociales en los diferentes países que podemos alcanzar a través de estos medios también. Quédense con nosotros, este es un tiempo para meditar sobre la palabra del Señor. Y quiero ser breve esta mañana y abrir la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo 11, verso 28 al 30. Usted lo puede leer en su Biblia y si no, también puede leerlo en la pantalla. Jesús el Cristo, la respuesta al problema espiritual. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? El ser humano tiene un problema. No es que tenga muchos problemas, tiene un solo problema. El ser humano está separado de Dios y ese es su problema más grande. Y no importa si va a la iglesia, el ser humano que va a la iglesia también puede estar separado de Dios. Así que necesitamos el Evangelio todos los días para que podamos resolver o darle una respuesta a ese problema espiritual. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 dice de esta manera: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en medio de ella, Señor, y que podamos recibir vida a través de la misma. Que esta mañana, Señor, sea un tiempo donde nuestro espíritu es edificado, Señor, a través de tu palabra. Que podamos recibir esa vida que tú has dejado en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, guíanos con gracia, con discernimiento, entendimiento y con sabiduría, mientras caminamos en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todo. Amén, Señor, y amén. Todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. El ser humano vive de esta manera cuando se encuentra separado de Dios. Su vida en realidad es una carga. Viven fatigados, angustiados, y en realidad la vida tiene problemas, y todos tenemos problemas. Y no hay ninguna persona que no tenga problemas. Todos los tenemos, de una manera o de otra manera. Como alguien decía, si no es gordo, es chibolón, ¿verdad? Pero hay problemas, así es la vida. Pero mucha gente que vive separada de Dios, no solamente tienen estos problemas, sino que no han podido encontrar una respuesta. ¿Y por qué la gente vive así? Jesús sabía por qué. Y Él vino a decir: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no dijo: vayan a un retiro y yo ahí los voy a ayudar. Jesús no dijo: vuélvanse legendarios y entonces estaré con ustedes. Jesús no dijo: miren una buena película y traten de interpretarla y entonces lo que ustedes entiendan les va a ayudar a resolver su problema. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Es que el ser humano solo encuentra paz, solo encuentra reposo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nadie más. Allí está tu reposo. Y Él dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es eso de llevar el yugo del Señor? ¿Será que tenemos que ponernos una carga y cargarla todos los días? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo: lleven mi yugo sobre ustedes?
tú eres mi yugo. Sí, te aguanto porque al fin Dios dice que tengo que llevar mi yugo. Es que no está... que todos regresaran a Dios. Esto es la evangelización mundial. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo lleven mi yugo y entonces hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es la condición más grave de las personas? En realidad, un cáncer es algo muy difícil de superar y puede ser una enfermedad fatal en algunos casos, o tal vez en muchos. Pero, ¿cuál es la condición más grave que las personas pueden tener? Es no saber lo que debemos saber. Esa es la condición más grave que el ser humano puede tener. Es no conocerse a sí mismo ni conocer a Dios. Esa es la condición más grave de las personas hoy y siempre. Esta es la condición. Cuando nosotros no sabemos lo que tenemos que saber. Paciente, ¿será que ese médico va a poder ayudarlo? No puede. ¿Por qué? Porque no conoce cuál es la enfermedad. Pero, y si tampoco conoce la medicina para esa enfermedad, puede conocer la enfermedad, pero si no conoce la medicina, tampoco podrá ayudar a la persona. El ser humano no conoce el estado en que se encuentra. El ser humano no conoce a Dios. El profeta escribió y dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿Conocimiento de quién? ¿De qué conocimiento estaba hablando el profeta? ¿Será que es conocimiento de teología? ¿Será que es conocimiento de qué le digo yo? De pactos, de liderazgo, de psicología. ¿De qué estaba hablando el profeta? Estaba diciendo que el pueblo de Dios perece porque no conoce a Dios. Muchos se preparan muy bien cuando se van a casar. Y a mí me toca tener charlas prematrimoniales con los que voy a bendecir. Y siempre les pregunto, ¿ya tienen un programa? Y siempre me dicen, sí, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos. De tal manera, y he visto que las mujeres lo hacen con más detenimiento. Y los varones a veces no mucho le ponen coco a alguna cosa, pero ella dice, no, es que debe ir así. Es mi boda, no me voy a casar otra vez. Así que de verdad se preparan los detalles con tanto detenimiento, con tanta precisión, que no debe fallar nada. Nada debe fallar. Recuerdo que cuando mi hija se iba a casar, es lógico que la tensión del matrimonio, los preparativos, la tenían así, ¿verdad? Y entonces un día hablando, ¿y quién los va a bendecir? Vamos a invitar a un pastor de Miami que va a venir y bueno, él va a tener la ceremonia y todo. Y entonces yo le dije, bueno, entonces... Ella se levanta y me dice, es que todos los pastores no hacen caso, nunca hacen caso, nunca dicen lo que uno les dice, y se fue para su cuarto y cerró la puerta. O sea, se estaba preparando para su boda de una manera muy precisa ella. Ella quería que el pastor cumpliera el tiempo exacto que ella le había dicho. Yo era pastor y ella no se recordó que yo era pastor y digo que todos los pastores son así, ¿verdad? Y entonces yo no sabía si llorar o reír porque era mi hija. Pero
en realidad muchos se preparan muy bien. Momento de la ceremonia, pero no se preparan para vivir en el matrimonio. No se preparan para entender que el esposo va a dejar tirados los zapatos en la sala. No se preparan para entender que ahora tienen que encargarse del volcán de ropa. No se preparan los hombres para ser responsables y dar la manutención diaria. No se preparan. Vamos a salir, pero se preparan para la boda con mucho detalle. Entonces, en realidad, ¿qué será más importante? ¿Prepararse para el matrimonio o prepararse para la ceremonia nupcial? Las dos cosas son importantes, pero la más importante es prepararse para el matrimonio. Porque si yo no me preparo para lo que voy a vivir, voy a fracasar. Muchos se preparan para casarse, pero no se preparan para ser padres. Y se preparan con esto, se preparan con lo otro, pero nunca se preparan para ser padres. Entonces el problema del ser humano sigue siendo el mismo problema de todo el tiempo de la existencia de la humanidad. El problema del ser humano es la separación con Dios. Estar separado de Dios es la condición más grave que el ser humano puede tener. Y desconocerla lo complica todo. Si nosotros no entendemos qué significa estar separado de Dios, se nos complica todo. El ser humano, que fue creado para servir a Dios, en realidad está sirviéndolo a ídolos. Y le sirve a ídolos en toda su vida. ¿Y por qué sucede esto? Es que el ser humano queda separado de Dios por causa de que no quiere conocer a Dios, por causa de que no conoce el Evangelio de la Biblia. Y entonces, 1 Corintios 12:2 dice que cuando nosotros éramos gentiles, éramos arrastrados a los ídolos. Y seguíamos a los Entonces el ser humano que debe servir a Dios está sirviendo a los ídolos en esta vida, porque se encuentra separado de Dios. Este ser humano fue creado para vivir en bendición, pero en realidad vive bajo maldición. Es impresionante cuando usted lee Génesis 1 y lee Génesis 2 y usted mira todo lo que Dios hizo para que el ser humano pudiera disfrutar de la gran bendición que Dios le había dado. Yo me impresiono cuando leo Génesis 2 y encuentro todas las bendiciones que Dios le dejó al ser humano y le dejó todo lo que iba a necesitar. Se encargó Dios de cada detalle para que el ser humano pudiera vivir en bendición, pero actualmente el ser humano vive bajo maldición. El ser humano, que debe ser un rey que gobierna, se vuelve un esclavo de Satanás y lo vence cualquier cosa en esta vida. No es el rey que puede gobernar ni siquiera su propia vida. No es el rey que gobierna ni siquiera su propia familia. No es el rey que gobierna su finanza. No es el rey que gobierna su matrimonio. No, el ser humano se vuelve un esclavo de Satanás y fracasa en todas las áreas de su vida. Debe ser rey en la familia y no puede. Debe ser rey en su trabajo, no puede. Debe ser rey con sus hijos y no puede. Debe ser rey en sus finanzas y no puede. ¿Por qué fracasa el ser humano? Porque está separado de Dios. Y entonces las personas separadas de Dios no tienen otra alternativa que vivir cansadas y cargadas. Hay que comer porque hay que comer.
O sea, viven una vida, hermano, bajo un criterio existencialista, donde hay que pasarla. Hoy es domingo y hay que pasarla. Mañana es lunes y hay que pasarla. Y viven así, de esa manera. Viven una vida cargada, una vida cansada, una vida enferma, frustrada. Hace algunos años, en Estados Unidos, apareció colgada en una habitación de su casa una señorita, y no era muy grande, tenía como 27 años, y era estudiante de una universidad, y se ahorcó. Y entonces, cuando investigaron de quién se trataba, se dieron cuenta de que era la hija del dueño de la fábrica Samsung. Y la fábrica Samsung es una multinacional. Y la hija de este señor estaba ahí con millones y podía vivir en una casa lujosa, pero terminó quitándose la vida. ¿Por qué hace esto la gente? A finales del año pasado, leí un reportaje de un pastor en Brasil. El pastor se quitó la vida. Y entonces, cuando empezaron a averiguar por qué se había quitado la vida, el pastor había llegado a una conclusión de que él no podía ayudar a la gente. Y él quería ayudar a la gente. Y él predicaba para ayudar a la gente. Y se esforzaba mucho para ayudar a la gente. Y quería que la gente saliera de todos sus problemas. Pero se frustraba cada vez que miraba que la familia... Algunos no se quitan la vida, pero ya están muertos. Algunos no se quitan la vida, pero en realidad viven solo para esperar morir. Algún día me voy a morir. No me quito la vida porque voy a la iglesia. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pero en realidad ya me quisiera morir. Muchos piensan de esa manera. Y mucha gente llega a ese nivel porque su vida es... Y los padres llegan muchas veces a cargarse tanto por los hijos, que sin darse cuenta se terminan matando a ellos mismos. Hay hijos que en realidad no saben utilizar lo que Dios les ha dado a sus padres, y lo terminan perdiendo todo. Y el padre que mira que su hijo no levanta, el padre se siente frustrado. Y llega un momento en que también ese padre dice: todo terminó. Y hay padres que incluso se quitan la vida por causa de sus hijos. Pero, ¿por qué viven así las personas? ¿Por qué la vida se vuelve una carga y se vuelve algo tan cansado? La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo número 2 y versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores, y su tarea, frustración. Ni aun de noche reposa su corazón. Esto también es vanidad. Esto es vanidad. La vida es vanidad. Al final de todo, la vida de esta tierra es vanidad. Tenemos que aprender a vivir bien esta vida. Y la única manera es que nos podamos encontrar con el Evangelio de la Biblia. No hay otra manera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el Evangelio, y solo en Él
será dolores y frustración, porque todo esto es vanidad. El ser humano busca respuestas, porque es un ser espiritual que necesita de Dios, y empieza a buscar respuestas, pero en realidad las busca mal y termina fracasando, aun cuando se esfuerza buscando esa respuesta. La automotivación personal. Y algunos empiezan a automotivarse. Se mandan mensajes a ellos mismos. Tienen una cuenta de Twitter y desde el Instagram se mandan al Twitter a ellos mismos. Lee este mensaje. Él mismo se manda su mensaje para automotivarse, ¿verdad? No, la automotivación personal es algo que te va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, pero de ahí termina. No te sirve de mucho. Otros más leen libros de motivación. Hay que ser como el águila. Sí, hay que ser como el águila. Aunque se esté quebrando el pico, pero hay que ser como el águila, ¿verdad? Aunque se haya quedado pelón y sin ala, pero hay que ser como el águila. Porque el águila remonta el vuelo después. Y se automotiva. Y leen libros de liderazgo y libros de motivación. Y algunos pues practican una religión, otros practican otra, pero en realidad tampoco les ayuda. Después de un tiempo se dan cuenta que no es más que una religión. Algunos dicen, yo ya probé la iglesia y no me funcionó. Yo ya probé a Dios y no me funcionó. Es que Dios no es algo que puedes probar. Dios es Dios. Entonces la práctica de una religión tampoco ayuda mucho al ser humano. Otros más se dedican al estudio académico y estudian tanto, dedican toda su vida a la ciencia, al conocimiento, y se vuelve eso una religión para ellos. Otros más arman grupos, reuniones de grupos de amistad. Encontrémonos con los viejos amigos, con los que estudiamos el diversificado, y se juntan, ¿verdad? Y qué alegre. Los grupos de amistad surgen de muchos lugares. Los hermanos hacen grupos de amistad también. Y entonces es un cafecito religioso, un cafecito cristiano, ¿verdad? E invitan, tomémonos una tacita de café, hermanas, ¿ya? Y vamos a hablar de la Biblia, pero no mucho. Y hablan de chismes y de todo, pero no de la Biblia. Eso solo, ¿ya? Si está bien un versículo, está bueno, ¿ya? Pero chismes todos, ¿sí? Pero de la Biblia un versículo. Y se toman su cafecito con leche, ¿verdad? Y un evangelio social, hermano, que, aleluya, gloria a Dios, tengo mi grupito con el que me reúno, porque es que es así, me escuchan. Pero ¿será que se resuelve el problema? Hermano, yo conozco una hermana que tenía su grupito y hace poco la encontré en un sepelio. Y le dije, ¿y qué pasó con su...? Ya no la vi en la foto, le dije yo. Cállate, me dice. Ya no estoy ahí. Ya no estoy ahí, me dice. Después te cuento. Dije yo. ¿Será que funcionan los grupitos de amistad? No funciona.
contra de eso. Solo le estoy diciendo que eso no resuelve su problema espiritual. No resuelve una vida de carga. No resuelve una vida de pesadez. Otros más hacen sacrificio para agradar a Dios. Se esfuerzan tanto, pero de igual manera fracasan. Otros más siguen su corazón y sus pensamientos. Y van con el pastor y el pastor le dice: siga su corazón, hermana, lo que su corazón le diga, eso haga. Ay, pastor, esa era la palabra que yo esperaba. Y entonces la hermanita sigue su corazón y se va con el fulano. Y el fulano le sale de la madre, siguiendo su corazoncito. Vanidad. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? ¿Será que yo me puedo guiar por lo que mi corazoncito dice? Uno de los errores más grandes que las personas cometen en su vida es dejarse guiar por sus emociones y sus sentimientos. Y siempre fracasan cada vez que toman decisiones en base a emociones y sentimientos. El ser humano lo que necesita es la palabra de Dios. El que debe guiar tu vida se llama Espíritu Santo. Y lo que debe ser el norte, el fundamento de tu vida es el Evangelio de Jesús como el Cristo. No otra cosa. Porque todo lo demás va a fracasar. En ti es Satanás. Así que si tú creíste que nadie se interesaba en ti, hay alguien que está muy interesado en ti. Se llama Satanás. Él puede incluso llenar tu corazón. Génesis 8:21 dice que el Señor percibió el olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre desde su juventud. El instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa es la condición del ser humano. Hechos capítulo 5 y versículo 3. Zafira. Ellos eran una pareja matrimonial que oyeron que Jesús es el Cristo. Y fueron a la iglesia y oyeron el mensaje del Evangelio y vieron a un hombre que se llamaba Bernabé, que daba todo por causa de la evangelización mundial. Y entonces ellos dijeron: ese Bernabé no nos va a ganar a nosotros. Hagamos nosotros lo mismo. Vendamos nuestra propiedad y démoslo para que se haga la evangelización mundial. Y entonces vendieron su propiedad. Nadie les dijo que la vendieran, decidieron venderlo. Pero la vendieron en una cantidad. Y entonces llevaron a los apóstoles una parte de esa cantidad. Pero cuando llegaron con Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio? ¿Acaso tenías que venderlo? ¿Alguien te dijo que lo tenías que vender, Ananías? En ese momento, Ananías cayó muerto delante de Dios. Es que Satanás puede llenar tu corazón
Ananías sabía que Jesús era el Cristo, pero Satanás llenó su corazón. Ananías oía predicar a Pedro, pero Satanás llenó su corazón. Ananías quería hacer algo bueno para la iglesia de Jerusalén, pero Satanás llenó su corazón. El cual era uno de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Judas entregó al maestro y él era uno de los 12 apóstoles. ¿Quién puede decir que Judas no había oído al mismo Cristo? Pero fracasó, porque Satanás entró en Judas. Por favor, toque a que tiene a su lado y dígale: no dejes que Satanás entre a tu vida. ¿Puede entrar? Claro que sí, puede entrar. Que no entre a tu corazón, que no entre a tu vida. ¿Cómo se puede lograr esto? Solo con el Evangelio, no de otra manera. El problema mental entonces y del corazón solo se resuelven con el Evangelio. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Por qué la gente dice que cree en Jesús, pero todavía vive frustrada y se desanima? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque todavía no han podido creer como tienen que creer. ¿Por qué creo en Jesús, pero mi vida es una carga? Para creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Es que no conocemos profundamente el Evangelio. Esa es la razón. Entonces no podemos creer profundamente que Jesús sea el Cristo. Y cuando no podemos creer de esa manera, entonces nuestra fe no puede ser la fe de la Biblia. Por eso es que usted y yo necesitamos el Evangelio cada día. No es algo que yo necesite una vez al año, no, necesito el Evangelio cada día, no una religión, es el Evangelio. Es el Evangelio, es el poder de Dios en mi vida, lo que yo necesito, no otra cosa. Sin el Evangelio nuestro corazón y nuestro pensamiento se extravían. Por favor, piensen en esto un momento. Piensen en esto. Y dense cuenta, por favor, ¿cuánto ustedes necesitan creer que Jesús es el Cristo? Piensen, ¿será que yo necesito creer esto? ¿Será que es esto lo que debo creer? ¿Cuánto lo necesito creer? Está oscuro, que está engañado, que está alejado de Dios, que es perverso, que nadie lo conoce, que es malvado. Así describe la Biblia mi corazón. Y en esa condición no deseamos tener a Dios en nuestras vidas. Y el ser humano saca a Dios de su corazón y de sus pensamientos. Y no quiere saber de Dios, no quiere saber nada. Jeremías 7:24 escribió el profeta diciendo: pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes, caminaron hacia atrás y no hacia adelante. No tiene otra salida, es que no tiene otra alternativa que vivir bajo la maldición. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Es del corazón de donde brota todo lo malo. Marcos 7:21-23 lo dice, que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos.
las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Qué tan grave es el corazón del ser humano? ¿Qué tan perverso puede ser? Por eso es que nuestra vida sin el Evangelio es carga, y una pesada carga. Esa es la vida. El salmista escribió en el Salmo 90, versículo 10, lo siguiente, y dijo: los días de nuestra vida son 70 años. 70 años. Eso dice la Biblia. Los días de nuestra vida son 70 años. Y en los más robustos, 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasa y volamos. Esa es la vida del ser humano. Carga, trabajo, vanidad, pesadez, angustia, dolor. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el oído se sacia de oír. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, lleno de problemas. Sus días son cortos, pero vive lleno de problemas. Hermano, ¿será que esa es la vida que Dios quiso para nosotros? No. Jesús el Cristo es nuestro descanso. Solo en Él podemos encontrar la plenitud para nuestra vida. No hay otra manera, no hay otra respuesta. Y alinearnos a su voluntad es cumplir el pacto que nos ha dado la evangelización mundial con el Evangelio, cuando podemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo en lo sabía, lo sabe. Él sabe que necesitamos paz, que necesitamos descanso para el alma. Y desde el principio estableció el reposo, estableció el descanso. Y ese descanso y ese reposo están en Cristo solamente. No hay otra puerta, solo Cristo. Mateo 11, 27 al 30. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando Cristo acá. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados. ¿Qué necesitas en tu vida? Concluyo esta mañana leyendo. Y el profeta Isaías, cientos de años antes de que Cristo viniera, escribió acerca de él. Y escribió esto y dijo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón,